myschool-365.com. Bienvenidos a un video más. Estamos en el ejercicio 6, el literal A, que nos dice, bueno, ahora nos dice lo mismo, ¿no? Tenemos U, V y W, ambos son vectores de dos coordenadas y que demostremos estas igualdades que, como ves, son tres miembros de la igualdad que debemos demostrar, pero de forma genérica porque no nos dan cuánto vale U, V y W. Así que voy a poner que U va a valer A, B, así le voy a poner estas letras. B será C, D y W será E, F. ¿Sí? Listo, entonces voy a ir primero con esta parte y tiene que darnos el mismo resultado. ¿Sí? Entonces resolvamos. U es AB, entonces U sería AB. Menos este paréntesis de aquí que lo voy a poner en rojo. Entonces sería menos el vector B, que es CD, CD, menos W, que es EF, EF. Recuerda que algunos ejercicios los dejamos a propósito para que tú los resuelvas basándote en estos. No olvides suscribirte, apoyarnos con un me gusta, como siempre te digo, compartir. De seguro ya te sabes de memoria estas líneas. Bien, ¿y a qué es igual esto? Vamos a resolver primero la parte interna, así que esto lo vamos a dejar como está. A, B, menos, voy a abrir un paréntesis aquí, y aquí sería el X con X, ¿no es cierto? Entonces sería C menos E, coma, y acá sería Y con Y, D menos F, ¿sí? Listo, ya tengo aquí otro vector y otro vector. Nuevamente que tengo aquí X con X, y acá que tengo Y con Y. Entonces esto va a ser igual a, paréntesis, A menos esto, pero mucho ojo. A ver, voy a abrir un paréntesis más grande, es A menos, aquí sí te recomiendo abrir un paréntesis, A menos va a cambiar los signos de estos, entonces A menos, y aquí un paréntesis para ver cómo les va a afectar a estos dos, C menos D, y luego coma, ahora sí voy con las Y, ¿no es cierto? B menos todo esto, entonces es B menos, paréntesis, D menos F, ¿sí? Y entonces ahora sí rompo los paréntesis y me queda A menos, a ver, sería A. El menos sería menos C, menos y menos más E. Y aquí sería B menos D, B, ¿no es cierto? Menos D, menos menos más F. Y esta sería, digamos, el resultado de la primera parte, de esta de aquí. Vamos entonces con esta segunda parte. Voy a trazar una línea que divida para poder tenerlo más clarito, ¿no? Entonces bien, vamos con esta segunda parte. Lo bueno de eso es que no tenemos paréntesis, así que escribimos tal como están. U es A, B, menos B, entonces menos B, el vector B es C, D, más W, entonces más el vector W que es E, F, ¿sí? Y como no tenemos, como te digo, paréntesis, pues podemos operar las X con las X. Entonces voy a poner, esto es igual a menos C más E, coma, y acá tenemos las Y, ¿no es cierto? Y, Y y Y. Entonces sería B menos D más F, y ya llegamos ahí porque esto no hay como sumar, y como ves es exactamente el mismo resultado que nos dio acá, es el mismo, ¿no? Vamos entonces con la última parte, sería esta que tenemos aquí. Bien, entonces U más W menos B, nuevamente aquí tenemos una expresión que no tiene paréntesis, no tiene nada, entonces es mucho más fresco. U es AB, ¿no es cierto? AB más W, entonces más W que es EF menos B que es CD. Bien, nuevamente puedo hacer X con X con X, entonces sería A más E menos C, y aquí tengo por el otro lado las Y, ¿no es cierto? Entonces sería B más F, voy a ponerle mejor esta B, menos D.
¿Ya? Pero claro, para que nos quede igual, podemos como que cambiarles el orden siempre y cuando les conservemos el signo como están, ¿no? Sería A positiva, luego sería el menos C y luego el más D. Esto solo sería arreglarle nada más para ver si es que coinciden, ¿no? Ponerles en orden. B, menos D, más F, más F. Y en efecto tú puedes darte cuenta que, o sea, revísalo bien, coinciden, ¿no es cierto? Estas tres son exactamente iguales. Por lo tanto, vamos a ponerlo así. Resulta que U menos, paréntesis, voy a escribir todo esto, ¿no? B menos W sí resultó ser igual a U menos B más W, sin paréntesis, U menos B más W. Y esto sí resultó ser igual a U más W menos B. U más, a ver, aquí algo pasó. U más W menos B, ¿sí? Bueno, esperemos que ya, ahí está perfecto. Y esto es igual, o sea, todos estos dieron igual a A menos C más D y B menos D más F. Todos resultaron ser exactamente iguales. Por lo tanto, concluimos que en efecto U menos B menos W es igual a U menos B más W y es igual a U más W menos B. Esta sería mi conclusión. ¿Sí? Como ves, bastante... No ha sido complicado, ¿no es cierto? Y vamos a poner lo que queríamos o lo que se quería demostrar, lo que queríamos demostrar. ¿Qué te ha parecido el ejercicio? No olvides suscribirte, apoyarnos con un me gusta y también de compartir. Nos vemos en el siguiente video.